Ser podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Abrimos nuestro Club de la Escucha después de haber cerrado la ventana del cine y tenemos a Eugenio Viñas en Radio Valencia. Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada. Es Bollero que me confunde, es Bollero que me despista. Oye, hoy en este Club de la Escucha vamos a hacer 3 cosas. Primera, recordar que el próximo viernes 27 de junio se conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo. Segundo, recordar también que hay y ha habido muchos silencios con el tema del terrorismo, sobre todo en Euskadi. Y tercera, que esa fecha del 27 de junio, para que no lo sepas, se eligió como recuerdo a una niña de 22 meses, Begoña Urroz, muerta por una bomba en la estación de Amara en Donosti en el año 1960. Pero la bomba no la puso ETA, como se pensó durante mucho tiempo, sino un grupo portugués llamado Drill. Eso se supo medio siglo después y el podcast que hoy presentamos, se llamaba Como yo, cuenta la historia, incluido el momento en que su autora se lo cuenta a los padres. Estuve en Barcelona, conocí a Xavier Montaña. Cada vez que tenía algo nuevo que contarles, iba a su cocina. ¿Y es cierto? Él dice, lo confirma, de que se Drill. Y los 3 nos sentábamos a charlar mientras tomábamos una infusión nosotras, un café Juan Luis. ¿Y en qué se basaba? Y algunas veces, muchas, hasta comíamos pasteles. Se basa en varias cosas. Una, que hubo una reivindicación en un periódico de Venezuela el día siguiente. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y eso está contrastado? Sí. Que Le Monde sacó una noticia diciendo que había sido el Drill. Os lo voy a leer, ¿vale? El título es: Los atentados son obra de una red antifranquista, el Drill. 30 de junio del 60, de Le Monde. 2 días después, tú. Para la policía española, los atentados de bomba que han tenido lugar el domingo y el lunes en las estaciones de Barcelona, Madrid y San Sebastián son obra de la red bautizada Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, empleando a terroristas cubanos y habiendo establecido su cuartel general en Francia. Pero entonces, ¿cómo durante tantos años se sigue diciendo que es ETA? No lo entiendo. O sea, al final vas a pensar que es por puro interés, políticamente. Bueno, saber no lo sabía nadie exactamente. Por eso aquí es muy oportuna la reflexión de la autora del podcast, a mitad de camino entre el ensayo, la crónica y el documental. Una reflexión sobre lo complicado que ha sido y es aún hablar de lo que ocurrió durante tantos años en el País Vasco. Yo soy vasca. Nací y crecí en Euskadi. He contado muchas veces historias sobre el País Vasco, pero nunca he contado una sobre el tema vasco, sobre el conflicto, sobre el terrorismo, sobre nuestra historia de violencia política, sobre cualquier manera en la que queramos llamarlo, porque es que ni siquiera hay palabras comunes para hablar de lo que pasó. Todas están cargadas. Si ni siquiera sabía si decir Donosti o San Sebastián en esta locución, si decir Euskadi o País Vasco. Y yo trabajo con palabras. ¿Realmente tenía yo ganas, fuerza, tenía yo valentía para meterme en esta herida abierta de mi país? En este tema prohibido para muchas, sagrado para otros, cargado para todas. En ese tema que es quizá el tema más difícil de hablar para muchas de nosotras y desde luego para mí. Estaba yo misma entrando en mi propio de eso no se habla. Y en medio de esas preguntas y de esos miedos, el tren seguía avanzando. Y llegué a Lasarte. Y Begoña me estaba esperando en la estación. Buenas tardes. Y de alguna manera yo ya estaba metida en esta historia. En los estudios de Radio Barcelona, a la directora de Eso no se habla, cuya tercera temporada se llamaba Como yo, Isabel Cadenas, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Bueno, bienvenida de nuevo a La Ventana y a este Club de la Escucha. Joder. Muchas gracias. Déjame que te pregunte una cosa así como muy personal de piel. ¿Tú cómo te quedas después de este trabajo? Porque habrá sido arduo y duro, me imagino, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero, vaya cortes que habéis elegido, o sea, gracias, porque creo hay que... Hay más, habrá más, ¿eh? Sí. Hola, Eugenio, que te oigo también ahí. Bueno, eso, que gracias por la generosidad, porque habéis elegido unos cortes largos, que sé que en el Club de Escucha cuidáis mucho los podcasts, pero también que describen muy bien lo que es este trabajo, ¿no? Por un lado, el trabajo con la víctima, ¿no? Con la familia de la víctima, en este caso, con la hermana, con Begoña Urroz, que luego hablamos de eso, del nombre, y también el trabajo con las palabras, ¿no? Porque en el fondo, bueno, yo empecé con este podcast de una manera muy, muy casual, como se empiezan casi todas las historias. En cierto momento tuve, no sé, como la impresión de que podía hacerlo de una manera muy neutra y muy despegada, y después me di cuenta de que eso era imposible. Y ahí fue cuando, bueno, pues cuando tuve que decir esto, ¿no? Que al final elegir las palabras para hablar de esto es muy difícil, sobre todo para mí. Bueno, esta historia en concreto, y lo cuentas tú en el podcast, empieza en una cocina. Sí, entre una cosa y otra, entre el trabajo. Esta historia empieza en una cocina. Esa cocina está en Lasarte, un pueblo de Guipúzcoa muy cerca de Donosti, de San Sebastián. Y la otra oía, estos son los vecinos, a ver qué querrán. Podría ser la cocina de cualquiera de nuestras abuelas. Suelo de baldosa, fotos y dibujos de niños en la nevera, una ventana que da a un balcón cubierto. Está limpísima, tiene mucha luz. O la harina para hacer el bizcocho. Desde hace 10 años, en esa cocina se reúne un grupo de vecinas y vecinos de Lasarte que trabajan sobre la convivencia. Se llaman así, de hecho, bizikidetza, convivencia en euskera. Son vecinas y vecinos preocupados por cómo la violencia de motivación política ha influido en la vida del pueblo. Lo que hacen en la práctica es eso, hablar. Se reúnen con las personas que han sufrido ese tipo de violencia, hablan con ellas y, como vecinos, reconocen su dolor. Al principio, claro, no fue fácil. Cuando nosotros empezamos, la gente se extrañaba. Nos veían juntos y decía, ¿qué hace ese con ese? Esa pregunta es buenísima. O sea, el que hace ese con ese lo habrás tenido que ver tú, Isabel, y lo hemos visto todos, quizá menos, pero lo hemos visto también tantas veces, ¿verdad?, en el País Vasco. Y no solo, pero ya que estamos donde estamos. Sí, totalmente. Y a mí me ha pasado también, ¿por qué estás haciendo esta historia, no? Porque en cuanto yo pedía entrevistas, pues algunas veces, o pedía documentos, no solo entrevistas, documentos, había no siempre, pero algunas veces había una especie de ¿y por qué quieres hacer esta historia? Yeah. Es para blanquear a ETA, ¿no? Porque claro, evidentemente sí, es una víctima de ETA, pero luego no lo es. Entonces yo he sentido, nadie me lo ha dicho directamente, pero sí que he sentido que era más difícil que nunca, por ejemplo, conseguir entrevistas, igual que era más difícil que nunca para mí encontrar las palabras, era difícil a veces conseguir esas entrevistas. La nueva Begoña, digo la nueva Begoña porque para poner a los oyentes en situación, bueno, fue tal el impacto de la muerte de aquella niña de 22 meses que los padres a su siguiente hija le ponen el mismo nombre, es Begoña, la Begoña con lo que tú hablas. ¿Cuánto tiempo tardaste en convencerla? Yo no la convencí. De hecho, intento no convencer a nadie, no iba a decir de nada, de algunas cosas sí. Vale, pero cambio la pregunta. ¿Cuándo se animó a participar en el podcast? Pues tardamos un año. Yo ¿Un año? Escribí, sí, pero no, o sea, yo le escribí justo en el verano de 2021 y ella me dijo que no, que en ese momento no. Le escribí a través de una persona de Bizikidetza, justo de ese grupo que además escuchaba el podcast y pensaba que le podía hacer, bueno, gustar como estas charlas mucho más largas, ¿no? Y este trabajo así como de largo aliento. Y Begoña me dijo que no, que estaba en un momento malo en su vida y que no quería. Y la verdad es que yo no insistí más, le dije que vale y estuvimos un poco en contacto y un año después volví a preguntarle si quería que tomáramos un café y me dijo que sí. Y ahí empezamos a trabajar juntas. El podcast, Isabel, da varios giros. Uno importantísimo. Uno importantísimo, ahora que habla Carlas de Begoña es cuando de repente empiezas a hablar en segunda persona, porque este trabajo al final se lo acabas dedicando a ella, a Begoña. Sí, para mí era... Bueno, yo al principio, como decía antes, que escribí esto de manera como muy neutra, ingenua yo, y también lo escribí en tercera persona. Bueno, yo he expresado en primera, pero con una tercera persona muy neutra, ¿no? Y en un momento, y no estaba funcionando, y en un momento me di cuenta de que la pregunta no era ¿por qué hacía esta historia? ¿Por qué me meto en este tema? Si yo no quería, sino es que esa no es la pregunta es ¿para quién? Y ahí lo tuve clarísimo y me di cuenta de que solo se podía hacer esta historia en segunda persona, porque lo que hace esta historia es poner a la víctima en el centro, poner a una persona a la que nunca se le ha escuchado en el centro de su historia. Y yo, que tantas veces había oído del tema vasco, que tantas veces me había preguntado para qué me metía en este lío,
me di cuenta de que me estaba haciendo la pregunta incorrecta. ¿Te hubieras imaginado que te encontrabas todo esto? Que en realidad no se trataba de para qué hacía esta historia, sino de para quién la hacía. Y ahí sí, lo tuve claro. Iba a hacer esta historia para Begoña. Y la iba a hacer, además, de manera literal, pasándome, a partir de ahora, a la segunda persona. Así que esta serie es para ti, Bego. Ahí es donde tú te vas a comprometer, por decir una manera, porque... Para que, entre lo que tú me has contado y lo que yo he ido descubriendo, puedas tener, por fin, un relato de lo que pasó con la memoria de tu hermana Begoña. ¿Por qué tantos años de silencio? ¿Y por qué, de repente, tanto ruido? ¿Por qué de repente tanto ruido? Vale, el primer contacto de Isabel con Begoña se produce, no exactamente el primero, a partir de una carpeta. Y sacó una carpeta. Te quiero enseñar la carpeta donde tengo todos los recuerdos, fotos... Era la carpeta de la niña. En Lasarte, algunos aún llaman a su hermana Begoñita, pero ella nunca la llama por su nombre. Siempre la llama así, la niña. Y así la llamaré yo también en esta serie. Bueno, no te puedes imaginar las cosas que tengo aquí guardadas. Bego fue leyéndome los recortes de la carpeta, y mientras yo pensaba que para muchas víctimas, esas carpetas son muchas veces una parte más de las casas. Siempre están ahí, guardadas en un cajón o sobre la mesita del salón, como una presencia más. Mira qué chaquetita más bonita tenía mi niña. Recortes de una carpeta y crónica de un atentado que tuvo como víctima, efectivamente, víctima fortuita, a una niña de apenas 2 años. Sucedió, como hemos contado, en la estación de Amara, en Donosti. El 27 de junio del 60, una bomba estalla en la estación de Amara, en San Sebastián. Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses, murió abrasada. Y ahí, en la carpeta, un artículo de prensa que lo cuenta. Los padres de Bego se llamaban Jesusa y Juan. Habían emigrado a Lasarte desde un pueblito de Navarra, Beintz-Alabayen, porque Juan había conseguido trabajo en la fábrica de electrodomésticos Mulinex. Aquel día de 1960 era lunes. Mientras Juan estaba en la fábrica, Jesusa se montó en un tren en Lasarte, camino a San Sebastián. Llevaba a su única hija, a la niña, a Begoñita, en brazos. Iba a comprarle unos zapatitos. Al día siguiente, iban a ir a visitar a la familia a su pueblo de Navarra, y Jesusa quería que la niña estuviera guapa, por eso los zapatitos nuevos. Cuando llegó a la estación de Amara, en Donosti, con la niña en brazos, fue a la consigna de equipajes. Su tía Soledad trabajaba allí, y Jesusa pensó que sería más fácil y más rápido comprar los zapatitos si dejaba a la niña con su tía. Era cuestión de minutos. Y en esos minutos es cuando sucedió. La madre de Bego lo contaba así. Y nada, que ella recuerda de que una maleta iba a la bomba. Claro, cuando ella volvió se encontró con todo y su hija, pues eso, estaba prácticamente quemada. No sé si tenía el 80% quemada. El relato, Isabel, es tremendo. Y tremendo que durante tantos años, tantos años, tuvieran que pasar y vivir y convivir con sus vecinos, pensando que formaban parte de la larga lista de víctimas de ETA, con lo que suponía por aquel entonces engrosar esa lista. Sí, Bego habla siempre del silencio, ¿no? Del silencio en el que se ha criado ella. Ella siempre dice que ella no tuvo rencor y yo creo que es así, realmente no tiene rencor, pero ella ha vivido siempre con la ausencia, ¿no? Con la ausencia de su hermana, a la que no conoció, pero con lo que eso significó en la vida de sus padres y en su educación, ¿no? Ella lo dice, tengo miedo a todo. Tenía miedo a todo, creo que es mejor decir tenía, pero eso, como muchos miedos, muchas inseguridades y sobre todo un gran silencio que en el fondo no comprendes, ¿no? No comprendes hasta que comprendes lo que ha pasado, que eso ya es cuando eres mayor. Como hemos dicho, el podcast da varios giros, varios saltos inesperados. De hecho, ya si tuviéramos 2 horas para hablar, Isabel, pues te preguntaría, porque siempre entras en las historias como muy de a poco. Yo creo que entras ya definitivamente en ellas, pero me imagino que cuando decidiste hacer esta historia todavía quedaban aproximadamente como 2 millones de kilómetros para llegar al final de lo que acaba sucediendo en todos los episodios. Pero de todos esos volantazos, yo creo que hay uno de los más sorprendentes, al menos lo ha sido para mí, que es la aparición de Ernest Lluch, claro. como un personaje, porque este político y también una persona pues desde la academia, ¿no?, tan importante, se puso en contacto con la familia en un momento y tenía pensado tener un encuentro incluso con esa familia. Cuéntanos qué pinta en el mejor de los sentidos Ernest Lluch en esta historia. Sí, para mí también fue muy sorprendente encontrar a Lluch. Yo llegué a esta historia por la historia personal de una mujer que se llamaba igual que su hermana, que había muerto y que por eso llegué.
Y en cuanto empecé a revisar la documentación me encontré con Lluch y la verdad es que dije, no puede ser Ernest Lluch aquí con un error, porque yo ya sabía que era un error en ese momento. Y os debo decir una cosa que no me había dado cuenta, pero estar hablando de Ernest Lluch desde Radio Barcelona es bastante fuerte, ¿eh? Sí. Me acabo de dar cuenta de años en este que estuvo momento. Ahí con Gemma, ya lo creo. Estoy bastante emocionada, la verdad. Claro, Ernest Lluch cree que Begoña Orroz que es la primera víctima de ETA. Claro, él lo cree porque la familia lo cree y él lo ha leído en una nota al pie del vicario de San Sebastián, del vicario Pagola, y entonces se fía de esa nota. Es verdad que él hace bastante investigación y no encuentra otros datos fiables y además lo dice en sus artículos. Yo nunca entendí bien esta obsesión de Ernest y de hecho lo hablé con mucha gente a la que entrevisté, siempre acababa preguntándome, ¿pero esta obsesión de Ernest? Y lo que hice fue ir a hablar con su hija Rosa y fue realmente una conversación súper interesante, ¿no? Porque ella sí que trataba de explicar, bueno, igual que yo, ¿no? Como tratábamos de entender por qué tuvo esa obsesión. Y yo creo que tuvo esa obsesión porque habló con la familia y porque quería reconocer a esa familia. Bueno, y la hija dice que es una pregunta que es lícito plantear, ¿no? Y si Ernest Lluch hubiera podido, hubiera rectificado. Yo creo que muchas gracias no lo hubiera hecho, porque reconocer que no estabas en lo cierto siempre es complicado, pero yo creo que lo había acabado reconociendo. Hay un artículo, ya no me acuerdo qué artículo es, que a mí como investigadora me gusta, ¿no? Porque él dice, ojalá tuviéramos un lápiz rojo para ir corrigiendo lo que escribimos al principio. Y que no pasa nada por corregir, ¿eh? Yo creo que hubiera corregido. No muy satisfactoriamente al principio, pero hubiera corregido. Y también le pregunté lo que secretamente me hubiera gustado preguntarle a su padre desde que empecé a trabajar en esta historia. ¿Crees que le gustaría que estuviera yo haciendo esto? Bueno, en el fondo sí, porque todos tenemos un punto de vanidad y luego es, que hablen de mí aunque sea para decir que me equivoqué. Es decir, Ernest, la que liaste. Sí, Ernest, la que liaste, pero fíjate, si no había liado, estaríamos hablando de Begoña Orroz. Si él no hubiera dado un altavoz a una nota al pie de página, estaríamos hablando de Begoña Orroz. Lo importante es que hablemos, efectivamente. Y hoy lo hacemos a propósito del podcast De eso no se habla. Se llamaba Como yo. Ya hemos hablado con su directora Isabel Cadenas. Ha sido un placer una vez más, Isabel, de verdad. Felicidades por el trabajo, es un gustazo, ¿eh? Gracias, Carlas, gracias, Eugenio. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.